Solamente vamos a ver hasta la 4. Así que los invito a tomar su lugar y vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por esta tarde, mañana todavía creo. Es que el reloj de aquí está mal. Todavía son las 11. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí. Gracias porque nos estás enseñando. Gracias porque nos estás instruyendo, Señor. Hoy te pedimos que tú dispongas nuestro corazón, nuestra mente para poder recibir la enseñanza que hoy tienes preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos a poner atención, ayúdanos a entender, Señor, y poder aplicar todo lo que aprendamos, Señor, para tu reino. Hoy te damos la bienvenida, Señor, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te exaltamos, Padre, y te damos muchas gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Pues hoy vamos a estar viendo las persecuciones. Hoy vamos a ver de la 1 a la 4. Y pues en persecuciones, ¿qué es lo que vemos? Muertes. Y por eso digo que me la pase llorando. La primera persecución. La primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el año 67 bajo el emperador Nerón, el sexto emperador de Roma, ¿no? Y conocemos que este Nerón pues fue uno de los más sanguinarios emperadores que hubo. ¿En qué año fue la primera persecución? 67. Eso, bien, que pone atención. Este monarca reinó por el espacio de 5 años de una manera tolerable, o sea, dalai, tranquila, lo que iba. Pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades. Una de ellas mandó incendiar Roma, ¿no? ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Ay, hasta se sabe la historia. La actitud de Nerón bajo este acontecimiento causó que lo odiaran, así que culpó a los cristianos. Esta fue la primer persecución. Y las brutalidades cometidas contra los cristianos fueron tales que incluso movieron a los mismos romanos a compasión. Entonces, ¿en dónde o cuál fue el acto que desencadenó la primera persecución? Exacto, ¿no? Y que le echó la culpa a los cristianos. Este permitió que les cosiesen pieles de animales silvestres, atándolas, antojándolas a los perros. Y aquí vemos una imagen. A las personas les cosían las pieles de conejos y se las aventaban a los perros, y los perros iban y se comían a las personas. A otros vistió de camisas atiezadas con cera, atándolos a postes, y los encendió en sus jardines para iluminarlos. Y ahí les traje esa imagen donde está representado como que colgaban a los cristianos, les prendían fuego y eran antorchas en su casa, en su jardín. Va a haber muchas representaciones, hermano. Traté de mostrarles y que ustedes vieran, que no quede nada más en lo que... Porque si nos la pasamos leyendo el puro manual, medio imaginamos. Entonces yo me di a la tarea de buscar representaciones de lo que estaba pasando para que entendamos más y sea más divertida y más entretenida esta clase, y usted pueda ver el sufrimiento de nuestros hermanos. Esta persecución fue general por todo el Imperio Romano, pero más bien aumentó que disminuyó el espíritu del cristianismo. O sea, en vez de que el cristiano menguara, tomó más valor y aumentó.
Fue en esta persecución que fueron martirizados Pablo y Pedro. En esta persecución. Vamos a ir un poco rápido porque pues son cosas, de hecho algunas situaciones o algunos temas a tratar, pues los vimos las clases pasadas con los mártires de Francia, con los apóstoles. Entonces va a ser un poco rápido, nada más pues que nosotros primero entendamos y tratemos de aprendernos las fechas, ¿no? Porque pues es algo que pues es como si te preguntan, ¿no? ¿Cuándo fue la independencia? Entonces tú lo sabes por cultura general. Entonces, como hijos de Dios y como es la historia de la iglesia, nosotros somos la iglesia, tenemos que estar conociendo estos eventos importantes. Entonces, en la primera persecución, ¿quién murió? De los apóstoles, Pablo y Pedro. ¿En qué año? ¿Bajo qué emperador? Aire. Dígame una de los martirios más tremendos que vimos ahorita. Le cosían las pieles Ajá, todas las que ustedes dijeron, ¿no? De hecho, pues hay un montón. De hecho, en la historia, en lo que ahorita vamos a estar viendo, como que el perseguir a los cristianos ayudó a la imaginación de esos perversos para que crearan nuevas maneras de torturar y de matar a la gente. Segunda persecución, esta fue en el año 81 después de Cristo. El emperador Domiciano, de natural inclinado a la crueldad, dio muerte primero a su hermano y luego suscitó la segunda persecución contra los cristianos. ¿En qué año fue la segunda persecución? ¿Bajo quién? Entre los numerosos mártires que sufrieron estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, y el apóstol Juan, que fue hervido en aceite, que es la imagen que les presento. Esa imagen es de una película. Quien fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada a Ponto, y se dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído al tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Entonces, pues era una injustificada persecución, ¿no? Y recordemos que Jesús nos lo había advertido, ¿no? Desde antes, desde que él estaba, él anunció que si el Hijo del Hombre lo llamaban Belcebú, ¿qué esperaríamos nosotros, no? Nos iban a perseguir, nos iban a matar. Y vemos cómo, a pesar de que el apóstol Juan no falleció o no lo mataron, sino que murió de viejito, pues sí padeció, ¿no? Imagínate, no es cualquier cosa que te metan en aceite hirviendo y te la freses, ¿no? A ver a los médicos que están aquí, ¿qué pasa cuando te quemas con aceite? Te duele, pues, sí, ¿no? Bien rico. A ver, échame aceite. Imagínense todo el cuerpo. Y no creo que lo hayan metido con su ropita al apóstol Juan, ¿no? Yo creo que lo metieron desnudito al aceite, ¿no? Hasta sus vellos se han de ver quemado. Pero no murió. Durante este reinado se redactaron varias historias inventadas con el fin de dañar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos, que si cualquier hambre, epidemia o terremoto asolaban cualquiera de las provincias romanas, le achacaban
a los cristianos. Le echaban la culpa a los cristianos. Tembló, los cristianos. Como ahorita, ¿no? O sea que si estuviéramos en esos tiempos, cualquier cosa nos echaban la culpa y nos mandaban a matar. Se cayó el metro los cristianos. De seguro el ingeniero fue cristiano y lo hizo al propósito. era la marcha del poder, ¿No? Entonces, el Marcelo Ebrard era cristiano y hay que mandarlo a matar. Entonces, el presidente de Colombia debe ser cristiano, entonces pues todos los policías son cristianos, están matando a la gente, mándenlos a matar, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo había un odio hacia estos cristianos, que si nos damos cuenta, y lo dice la palabra de Dios, las personas no eran los enemigos, sino eran ese sistema de gobierno que los influenciaba. Satanás y los demonios que influenciaban sus vidas para perseguirnos a nosotros, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra, sino con principados y potestades. Vamos a ver algunos mártires destacables. Uno es Nicodemo, no el que habló con Jesús, sino otro Nicodemo que era romano. Un benevolente cristiano de alguna distinción sufrió en Roma. Este sí es Nicodemo. Lo han canonizado los católicos como San Nicodemo, pero pues todos somos santos. Protasio y Gebasio fueron martirizados en Milán. Igual esta sí es una representación de estos dos personajes. Protasio, son nombres raros, ya ven que allá, sí, de por sí aquí también tenemos nombres raros, ¿no? Como Hermenegilda y todos esos, ¿no? Como mi nombre. Timoteo, el célebre discípulo de Pablo, fue obispo de Éfeso, donde dirigió la iglesia hasta el 97 después de Cristo. En este tiempo, los paganos, celebrando una de sus fiestas, Timoteo, enfrentándose a ellos, los reprendió severamente por su idolatría. Haciéndolos enojar, le cayeron a palos, lo apalizaron de manera terrible y murió 2 días después por los golpes. ¿Qué pasa cuando allá afuera están haciendo sus rollos? ¿Qué hacemos como cristianos? Nos quedamos en nuestra casita. Y veamos a Timoteo, que él viendo la idolatría, porque pues nadie le dijo, ¿sabes qué ve? Sino que él por su amor a Cristo, por su celo de Dios, ¿qué fue? Él fue y les dijo, ¿saben qué? Arrepiéntanse. Y pagó con muerte. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vemos algo y nos quedamos callados? Vemos la injusticia y nos quedamos callados. Cuando Dios nos mandó hablar, aunque les doliera, tenemos que hablar. Entonces así terminó ese gran Timoteo, del cual el apóstol Pablo estaba fascinado, porque pues era su hijo espiritual. Le digo que tal vez terminemos temprano, ya acabé la primera presentación, que era para la primera hora. ¿En qué año fue la segunda persecución? ¿Bajo qué emperador? Dominicano, ¿no? ¿La primera persecución en qué año fue? ¿Bajo quién? Nerón, emperador romano. Bien. Vamos a continuar con las otras 2 persecuciones de la iglesia
La tercera persecución fue en el año 1008 después de Cristo. 108, 1008. 108. En la tercera persecución, Plinio el joven, hombre erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de cristianos y movido por ella a compasión, escribió a Trajano. Trajano era el emperador en ese tiempo, comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario, que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no se merecían la persecución. O sea, la increíble brutalidad de la persecución llevó a que alguien que no era cristiano intercediera por los cristianos. O sea, pues imagínense, ¿no? Entonces sí se pasaban de lanza, ¿no? Esos romanos con nosotros, con nuestros hermanos en Cristo. ¿En qué año fue la tercera persecución? 108. ¿Bajo qué emperador? Vamos a ver un comentario de este Plinio. Todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto, que solían reunirse en determinado día antes de amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios, y a comprometerse por obligación, no ciertamente a cometer maldad alguna, sino lo contrario, no cometer hurtos, robos, adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie, y por último, seguirse reuniendo en común a una comida inocente. Entonces este Plinio, a pesar de no ser cristiano, él hizo una apología hacia nosotros, de que en realidad como cristianos no se reunían para hacer nada malo, sino que simplemente fomentaban valores morales. Y eso no iba en contra de las leyes romanas, simplemente porque no adorábamos a sus ídolos, porque no, pues ellos ¿qué hacían? No había inmoralidad sexual, había fornicación, había adulterio entre ellos, homosexualismo y todo ese rollo. Como los cristianos no participaban de esos actos, por eso los perseguían. Entonces vemos cómo Dios tenía y Dios usó gente que, a pesar de no ser de nosotros cristianos, pues intercedía por nosotros. Ignacio mártir. En esta persecución, ¿en cuál persecución? ¿En qué año? 108. ¿Bajo quién? Trajano. En esta persecución sufrió el bienaventurado Ignacio. Durante su martirio, él animaba y exhortaba a los hermanos en la fe. Una de sus palabras acerca de su muerte fueron: ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles, para poder solo ganar a Cristo. Ahí me equivoqué. Que fuego y la cruz, qué manadas de bestias salvajes, qué rotura de huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda malicia del diablo vengan sobre mí, sea así, si solo puedo ganar a Cristo. Y este es Ignacio, que fue devorado por bestias. O sea, él, cómo era su pensamiento, ¿no? Si tengo que padecer esto con tal de estar con Cristo, que venga, ¿no? ¿Y cuál es nuestro pensamiento muchas veces? Te guardas, ay, no, que no me pase nada, Señor. Ya te da fiebre y, Señor, ¿por qué a mí, Señor? Si yo te sirvo, ya te estás quejando. Y ellos veían el tormento, veían el sufrimiento como una catapulta hacia Cristo, hacia acceder a Él. Y nosotros, ¿cómo vivimos, hermano? Ya te peleaste con la esposa y ya quieres dejar a Cristo. O sea, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar ha sido
muy mengua, muy de gente inmadura. Cuando estos personajes que hemos visto y los que hemos visto más antes tomaban con madurez la muerte, todas las aflicciones, Blandinia, a pesar de ser una mujercita, Blandinia, bueno, usted ahí ahorita lo vamos a ver de todos modos, pero esta mujercita, como a pesar de su edad y de su condición física, ella animaba a los demás a seguir adelante a pesar del sufrimiento. Vemos cómo hay una madurez, no física sino espiritual, y lo vemos también con María, cuando recibe el llamamiento de que el Espíritu Santo iba a reposar sobre ella, iba a dar a luz al Mesías. Ella lo tomó con madurez. Y muchas veces gente de la iglesia, a pesar de tener su edad avanzada, vive como niños espirituales. China, es que el pastor Oscar me dijo fuerte y ya me enojé, o es que el pastor Ángel no me saludó, porque siempre mi papá los domingos está en el carro orando en la presencia de Dios, sale, oiga pastor, ¿qué esto? Y mi papá pues anda metido en la presencia de Dios, no tiene tiempo para sus chillidos, para sus cosas, hermano. Y te enojas y ya te vas de la iglesia. Entonces, gente adulta comportándose como niños, y estos personajes comportándose a la altura de las circunstancias. Y gracias a ellos, mucha gente que no conocía a Cristo conoció por ver su sufrimiento y cómo lo tomaban con valentía. O sea, no andaban gritando, Señor, ayúdame, y chillando, sino que ellos animaban a los demás. O sea, me iban a matar, los iban a poner con los leones, o les iban a cortar la cabeza, y en su camino iban viendo a los demás hermanos y les decían, ánimos hermanos, los vemos allá arriba, confíen en Cristo, nuestra recompensa está allá arriba. En vez de, no, pobrecitos hermanos, sí. ¿Cuál era su actitud, hermanos? Nos damos cuenta que era una actitud de madurez, y nos andamos peleando aquí en la iglesia. ¿Y por qué no me habló? Entonces, hermanos, todas las historias que veamos hoy, las que hemos visto, que nos lleven a madurez, a crecer, a avanzar, a ya no vivir de esa manera. Y como lo vimos ayer, el pastor nos lo andaba diciendo a líderes, siendo ya, debiendo de ser ya maestros, todavía tengo que darles los rudimentos del evangelio. Entonces, y nos lo decía nuestro pastor ayer, hermano, debió de haber venido. Los que no vinieron debieron de haber venido. Él dijo, si los líderes vinieran al ITM, no tendríamos que reunirnos los viernes, porque yo sé que ellos están discipulando y están siguiendo la visión. Pero como los líderes no se discipulan, tengo que enseñarles el viernes. Inclusive, hermanos, en nuestros ministerios tomamos actitudes incorrectas. Hermanos, debemos de obrar en amor. Lo sugieres con su sonrisa, hablando bien a los hermanos, porque son los que reciben. Los de alabanza, no comportándose como artistas, sino tratar y actuar con humildad. Todos los demás vemos el ejemplo de nuestros pastores, que aunque son pastores, están ayudando con la lona, vienen y acá. Entonces, todo es cuestión de madurez, hermano. Que nos comportemos en nuestro ministerio con madurez. Que si no hay comunicación con mis otros líderes, porque recordemos que son 2 matrimonios por ministerio, que si no hay comunicación, pues hermano, comuníquese con su ayuda de ministerio. Y hay pleitos, que porque no me dijo, que porque sí le dije, que porque... Cuando todo es cuestión de madurez, hermano, de comunicación, y todo eso lo aprendemos en la palabra de Dios. De hecho, en la palabra de Dios dice que debemos de ver a los demás como mayores, y yo me tengo que hacer servidor de ellos.
No porque soy el líder, pues, todos sírvanme, ¿no? Límpiame mis tenis, ¿no? Porque ya se me ensuciaron de ahí. Pues no, tenemos que comportarnos de una manera madura. ¿Por qué vemos estas historias de estos mártires? Porque ellos obraron, por eso se nos presenta, el manual nos presenta algunos de ellos para que veamos su madurez. Cómo ellos se enfrentaban a la muerte, o sea, ellos ¿qué estaban enfrentando? Persecución, hambre, porque pues no les daban de comer, en la cárcel, maltrato, ¿qué más? Humillación. Y ellos mantenían su fe y se mantenían firmes. Y nosotros, ya me habló mal el hermano, ya no vengo a la iglesia. O no me llevo bien con tal hermano. Cuando ellos, en vez de estar en niñerías, se animaban los unos a los otros. Ánimo, allá te veo arriba. No te preocupes porque este sufrimiento es temporal. ¿Y nosotros cómo andamos viviendo? Su confianza, ¿no? Puesta en Dios. Porque sabiendo que a pesar del sufrimiento, la oscilación, el maltrato, todo eso, su confianza puesta en Dios y de saber a dónde iban. Y muchos de nosotros a veces, aunque creemos en Dios, pero no confiamos o no tenemos esa certeza todavía de hacia dónde vamos, ¿no? Y hay veces que eso es lo que pasa, que no tenemos la confianza y la certeza de saber hacia dónde vamos, aunque ya Dios o Jesús nos dio una promesa a través de su Hijo, ¿no? Esa vida eterna. Y esa es la diferencia entre esos mártires y nosotros, que ellos sabían a dónde iban a pesar de la situación por la que estuviesen pasando y nosotros no. O sea, como dices, un regaño, una mala palabra o te vieron mal, ya no te saludaron y te quieres ir de la iglesia. Imagínense esos hombres, ¿no? O mujeres que pasaron por todas esas circunstancias y su confianza estaba impuesta en que iban a la presencia de Dios y nosotros no. Muchas veces así es. Y es que yo creo que tiene que ver mucho que hoy en la actualidad muchos no han entendido lo que es el camino de la cruz. Ahí está la respuesta, ¿no? Porque realmente, como lo dice en la palabra, el que venga en pos de mí, tome su cruz y sígame. Cuando entiendes el significado de la cruz, realmente lo que quieres es hacer eso. Y todo lo que contrae el tomar la cruz y seguirlo, ¿no? El que sea rechazado, vituperado, que te señalen, que hablen de ti. Pero nosotros realmente debemos de saber y tenemos que tener esa convicción de lo que nos espera. Por eso vamos a hacerlo. Y es lo que hacían esas personas. Y hoy en día muchas personas quieren llenar ese rechazo que tuvieron que el mundo los rechazó, lo quieren llenar aquí. Pero por eso sus ojos están puestos en eso, porque quieren venir aquí a que los abracen, a que los consuelen, cuando realmente no, su mirada no está puesta en la cruz. Esa es la diferencia. Por eso esas personas pudieron pagar ese precio. Exacto, Pues yo veo dentro de esto muchos ámbitos en los cuales tenemos que ver. Como dice el hermano, ahí en la cita faltó, ¿no? Decía, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, como decía el hermano Ulises, está en el que ellos no veían las cosas de este mundo, no estaban aferrados como que, no, ¿qué voy a comer mañana? O ¿qué voy a gastar? O ya estaban pensando en planes, sino ellos, como dice la palabra de Dios, no han puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Entonces no hay que verlos como un ejemplo, ¿no? O sea, ellos daban testimonio no con palabras o saberse tantos versículos o ayunar o orar, ¿no? Sino realmente lo demostraban porque confiaban en Dios. O sea, decían, pues a mí me vale, por así decirlo, eso, que me muera, que me coman los lobos o los leones o que me aten o por el ano en una estaca. O sea, ellos creían que realmente valía la pena ese sacrificio. No importando su condición, porque no creo que eran así como de millonarios o acá, sino que ellos veían más allá, o sea, no veían las cosas de este mundo, porque pues este mundo es temporal. Yo veo en ellos un gran ejemplo, que era Jesús, ¿no? O sea, Jesús es el primero que debemos de siempre poner. Y en él igual, dice en Isaías, no me acuerdo si es en Jeremías, que él igual no abre su boca, como cordero fue llevado al matadero. Porque vale la pena, ¿no? Vale la pena seguir a Cristo. Exacto, ¿no? Y es como les decía, ¿por qué vemos la historia de la iglesia? ¿Por qué debemos de analizarla
y examinarnos. O sea, yo la estaba preparando, yo estaba leyendo la clase y le digo, o sea, yo soy transparente ante usted y yo lloré cuando le estaba leyendo. Decía, Señor, no he sido valiente, ellos han sido valientes. Tú fuiste valiente, Señor. Yo he sido un cobarde, porque con cosas pequeñas ya no quiero venir a la iglesia, ya no leo, ya no oro. Cuando ellos entregaban su vida, y ahorita vamos a ver el ejemplo de otro personaje, que él a punto de morir, él decidió, denme chance de orar una hora. O sea, ellos qué estaban buscando, ellos qué, cuál era su mirada, cuál era su, o sea, ajá, no, o sea, era algo, no veían lo de aquí. O sea, ellos decían, pues al final ya mataron a mi esposa, a mis hijos, ¿para qué me quedo? ¿No? O sea, si de todos modos yo sé que Cristo allá es mi recompensa. O inclusive no, o sea, a lo mejor todavía estaban vivos sus familiares, pero ellos veían a Cristo, ellos seguían a Cristo. Entonces vemos cómo este ejemplo y estos testimonios de estos hermanos nos ayudan. O sea, vean qué palabras, ¿no? Qué palabras Ignacio. Sea que me desgarren los tendones, que mi piel, que sea comido por bestias salvajes, si eso me lleva a Cristo. Ellos de verdad tenían en el trono de su corazón a Cristo. Y nosotros muchas veces tenemos otras cosas, que la familia, que los hijos, que la esposa, cuando el centro de nuestro ser debe de ser Cristo. Entonces, hermano, examinemos nuestros corazones. Dice, incluso cuando fue sentenciado, igual seguimos con Ignacio, e incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía, cada vez que oía rugir a los leones, soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes, para que pueda ser hallado pan puro. O sea, su pensamiento, imagínense, o sea, está oyendo a los leones, y no son como los perros de aquí, o gatitos, eran leones. Y usted ha ido al zoológico, o ha escuchado, o ha visto documentales, ¿cómo se oye el rugir? Si de por sí el Hachi ayer, ¿cómo estaba de escandaloso? Y que lastima. Imagínense un león, un tigre. Gracias, carnal. Y no era un rugido de quiero ser tu amigo, sino de hambre. Porque en ese tiempo a esas bestias las dejaban sin comer, para que cuando les presentaran a los cristianos, pues ni lo pensaban, iban sobre ellos. Y cómo, qué hermoso, ¿no? Soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes, para que pueda ser hallado pan puro. Entonces veamos cuál era su pensamiento, cuál era su meta, ¿no? Su meta era morir para alcanzar a Cristo. Dice, muchos fueron crucificados en el monte Ararat. Este monte yo lo investigué, para que vean que sí investigamos sus maestros. Y en este monte es donde, de hecho, se encuentran, dicen que están las ruinas de el arca de Noé. Si usted se mete y pone el monte Ararat, lo que más le va a salir van a ser imágenes de el arca de Noé, y dicen que ahí están los restos del arca de Noé. Entonces en este monte fueron muchos crucificados, y este monte Ararat está por Turquía. Fueron coronados de espinas, siendo traspasados con lanzas en imitación a la pasión de Cristo. Y muchas veces era por burla, los crucificaban y les hacían pasar lo mismo por burlarse de Cristo, cuando no se daban cuenta que simplemente nos estaban catapultando hacia su reino, hacia estar en la eternidad.
Vamos a ver a un personaje también, Eustaquio, un valiente comandante romano, recibió la orden de parte del emperador de unirse al sacrificio idolátrico para celebrar sus propias victorias. Él, siendo cristiano, defendió su fe. El emperador ordenó su martirio y su muerte, y él y su familia. O sea, él dijo, yo no participo, aunque este acto que el emperador le ordenó, o sea, porque no le preguntó. Recordemos que los emperadores decían y se hacían las cosas. Entonces era para conmemorar sus propias victorias de él, de este comandante Eustaquio. Pero él, al rechazar, al no aceptar participar porque él era cristiano defendiendo su fe, pues fue muerto él y su familia. Entonces vemos otro ejemplo de un comandante romano. Y este sí es Eustaquio. La imagen que les traje sí es Eustaquio. Adriano, al morir en el 1038, después del emperador Trajano, gobernó el emperador Adriano. O sea, en esta persecución hubieron dos emperadores. De hecho, estaba leyendo que hubo una relación amorosa entre Trajano y Adriano, eran homosexuales. Entonces, después del emperador Trajano, gobernó Adriano, y al morir en el 38 después de Cristo, fue sucedido por Antonio Pío, uno de los más gentiles monarcas que detuvo las persecuciones contra los cristianos. Entonces, hasta que llegó este Antonio Pío, fueron detenidas las persecuciones. Entonces, nos dimos cuenta que en la tercera persecución, ¿cuántos emperadores hubo? Dos. ¿Quién? Trajano. ¿En qué año fue la tercera? 108. 108. 38. Cuarta persecución fue en el año 1162 después de Cristo. Marco Aurelio sucedió en el trono en el año 161. Era un hombre de naturaleza más rígida y severa, y aunque elogiable en el estudio de la filosofía y en su actividad de gobierno, fue duro y fiero contra los cristianos y desencadenó la cuarta persecución. ¿En qué año? 162. ¿Quién fue el emperador? Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los especuladores se estremecían de horror al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. O sea, yo por eso me quebrantaba cuando estaba leyendo la clase, porque yo decía, ¿cuál fue la actitud de estos hermanos al enfrentarse al sufrimiento, al dolor y a la muerte? ¿Cuál fue su actitud? Una actitud de valentía, como Cristo, como cuando estaba ante Poncio Pilato y él le decía, no, pues si tú me dices, yo te libro de esta muerte. Y Jesús le dijo, tú no tienes poder sobre mí, yo tengo que morir. O sea, él fue a padecer, él no corrió, él no huyó ante la persecución, sino que él la enfrentó. Cuando vinieron los soldados y le dijeron, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. O sea, ay, me escondo, ¿no? Y él enfrentó con valentía. Y vemos cómo nuestros hermanos siguieron el camino de Cristo, enfrentaron todo eso con valentía. Yo estaba, cuando pues, me dediqué a buscar las imágenes, les quiero compartir una pequeña anécdota que me sucedió, chistosa, y al otro pues me hizo quebrantarme más, y de por sí estaba llorando, lloré más, pero experimenté algo bien tremendo. Estaba buscando las imágenes y de repente me salieron imágenes de los
cristianos que son muertos, que fueron muertos por ISIS, ¿no? Recordemos las noticias, cómo salían esos videos donde salían vestidos de anaranjado en la playa y los arrodillaban y los mataban, ¿no? Los decapitaban. Y yo decía, no, pues yo creo que sí aguanto, ¿no, Señor? Yo creo que sí soy valiente y ante eso lo enfrento con valentía, la muerte. No tengo novia, estoy soltero, pues no tengo a nadie así a que aferrarme, tal vez a mis padres, tal vez sí a los de alabanza que quién sabe queden sin mí, porque no llegan temprano, ¿no? Y yo decía, sí la aguanto, ¿no? Sí aguanto que me maten. Más fácil si me dan un disparo en la cabeza, yo creo que es más rápido, me siento, ¿no? Y me encontré con las imágenes de estos cristianos que fueron degollados, vivos. Y prácticamente dije, me lo imaginé y dije, a poco, hasta como que me tardó en pasar la saliva, porque sentí, o sea, experimenté como si me estuvieran cortando el cuello y dije, no manches, sí está difícil, no creo aguantar. O sea, imagínense, o sea, mira, vamos a hacer esto, a lo mejor unos sí, unos no, pero cierre sus ojos ahí donde está. Imagine que le ponen un cuchillo y que le están cortando poco a poco. O sea, a mí me pasó que hasta al tragar la saliva dije, su máquina, no creo soportarlo. Y dije, bueno, Señor, no lo sé. Cambió mi respuesta. Dije, no lo sé, Señor, porque me lo imaginé, sentí el cuchillo, o sea, dije, su bestia, no. Sí aguantamos. O sea, es que no sé, fue algo así tan impresionante que yo experimenté que dije, pues ya estás ahí, ¿no? Ya no te puedes echar a correr. Ahora, ¿sabes qué? También puede pasar como el ser humano, la mente se va preparando. Es como cuando te van a inyectar, ¿no? O sea, sabes que va a pasar en un segundo, pero psicológicamente tienes una batalla en tu mente. No me va a doler, me pongo duro, pero al final pasa. Y es rápido, ¿no? Ahora que me hicieron la prueba del COVID, el meterte el cotonete por la nariz, yo cuando lo vi, yo dije, pero conforme iba pasando, yo dije, ya. ¿No? Y salió, yo creo que ahí pasa lo mismo, ¿no? Pues ya va a pasar, pues sí, ya. Pues sí, ¿no? O sea, pero yo dije, no, sí, o sea, a lo mejor y sí lo paso, pero sí va a estar difícil. O sea, la neta. Esto es algo que realmente no vas a entender ahorita, ni vas a comprender si vas a saber si lo pasas o no. ¿Por qué? Yo hace unas semanas platicaba con una persona preparada sobre ese tema precisamente. Y salió el tema de qué pasa si llega alguien con un arma y digo, va a llegar cuando ahorita va a decir y te preguntan, ¿o te mueres? ¿Qué dices? Sí, va, órale, jálale. Porque casi tiene a toda tu familia ahí a los días. Tu hijo, tu papá, tu mamá. ¿Qué dices? Aguas. Precisamente hablábamos de eso. No sabemos. Es de esas situaciones tan difíciles que tienes que donde te tienes que cimentar, ¿sí? Desde antes. Efectivamente, como lo decía yo, te tienes que preparar. Pero a veces caemos en el error de decir, ya estoy preparado. No, sí estoy bien cimentado. Te mencionabas hace rato. Te crees bien cimentado y realmente cuando te cae la prueba, tómala. Resulta que no. Entonces, ahí es donde esa línea tan delgada la debemos de tener bien presente.